Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos hablando de los estados y cambios de estado. Antes se hablaba de tres estados de la materia, también llamados estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. El sólido, por ejemplo, los cubitos de hielo, como vemos en la imagen. Estado líquido, por ejemplo, el agua de lluvia o el agua contenida en un vaso. Y el estado gaseoso, como por ejemplo el vapor que se desprende al calentar agua en una olla. Pero hoy los científicos reconocen que hay un cuarto estado de la materia llamado plasma, que es simplemente el estado gaseoso pero ionizado. Los distintos estados de la materia tienen diferencias que podemos observar a simple vista. Los sólidos mantienen la forma aunque los cambiemos de recipiente. Por lo tanto, podemos decir que tienen forma y volumen constante. Los líquidos se van adaptando a la forma del recipiente que los contiene y por lo tanto su forma varía de acuerdo a ese recipiente. Por lo tanto, los líquidos tienen forma variable y volumen constante. Los gases tienden a ocupar todo el recipiente, todo el volumen de ese recipiente que los contiene. Por lo tanto, los gases tienen forma y volumen variables. Podemos tener un montón de ejemplos de los distintos estados. De estado sólido, una cuchara, un vaso, una cama, un libro, una mesa, una pelota, un cubito de hielo. De los estados líquidos, aceite, agua, jugo o zumo, perfumes, leche. Del estado gaseoso tenemos como ejemplo el aire, el oxígeno, el nitrógeno y el vapor de agua. La pregunta ahora es, ¿cómo se pasa de un estado a otro? Observen que aquí tenemos como ejemplo al agua en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Para pasar del estado sólido al líquido debemos entregar calor al sistema y a su vez, para pasar del estado líquido al gaseoso, debemos continuar calentando. Si quisiéramos hacer el proceso inverso, o sea, pasar del estado gaseoso al líquido y del líquido al sólido, solamente debemos extraer calor, o sea, enfriar al sistema. Según la teoría corpuscular de la materia está compuesta por partículas muy pequeñas que son cada una de esas bolitas llamadas moléculas. Están separadas entre sí por espacios que se llaman intermoleculares. En el caso de un sólido, vemos que esas partículas, esas bolitas, están muy cerca entre sí y ordenadas. Esto ocurre porque hay grandes fuerzas de atracción. En el caso de un líquido, veremos que esas partículas están desordenadas y más separadas entre sí. Esto ocurre porque hay un equilibrio entre las fuerzas de atracción y repulsión de estas moléculas. En el caso de un estado gaseoso, se observa que sus partículas están muy distanciadas y desordenadas. Esto ocurre porque la fuerza de repulsión molecular es mayor que la fuerza de atracción. Como repaso, acá podemos ver un cuadro comparativo entre sólidos, líquidos y gases. Los sólidos tienen forma, volumen y masa propios y constantes. Los líquidos tienen forma variable, ya que se adapta al recipiente que los contiene, pero su volumen y masa se mantiene constante. Los gases no tienen volumen ni forma propia, pero sí tienen masa constante. Ahora veremos cambios de estado. Un mismo cuerpo, por efectos de la variación de la temperatura o la presión, puede pasar de un estado de agregación a otro.
Dichos cambios de estado reciben nombres particulares, que son fusión, solidificación, vaporización, condensación, que también se llama licuación, sublimación y volatilización. Qué nombres complicados, ¿no? Fusión es el pasaje de sólido al líquido. Solidificación se le llama al pasaje de líquido a sólido. Vaporización es el pasaje de líquido a gaseoso. Condensación o licuación es el pasaje del gaseoso al líquido. Sublimación es el pasaje del estado gaseoso al sólido. Y volatilización es el pasaje del estado sólido a gaseoso. Hay cambios de estado que son progresivos y otros que son regresivos. Los progresivos necesitan calor o entrega de energía térmica para que puedan suceder. Estos se observan en el gráfico con color naranja y ellos son la fusión, vaporización y volatilización. También están los cambios regresivos que necesitan perder calor o enfriarse, que es lo mismo. Estos cambios regresivos son la condensación, la solidificación y la sublimación. Si consideramos al cuarto estado de la materia llamado plasma, que lo mencionamos hoy al principio del video, del estado gaseoso se llega al plasma mediante una ionización y se pasa del plasma al estado gaseoso desionizando. Por eso al principio del video habíamos dicho que el plasma es simplemente un estado gaseoso ionizado. Ahora veremos ejemplos de esos cambios de estado de la materia, como la fusión o derretimiento de la escarcha, la vaporización del agua cuando hierve, la condensación del vapor de agua en una ventana y la solidificación. En este caso podemos ver cómo dos cubitos de hielo comienzan lentamente a derretirse a temperatura ambiente. Este pasaje de estado se llama fusión. La fusión es el pasaje de estado sólido al líquido y para el agua este pasaje ocurre a 0 grados centígrados. Otros ejemplos de fusión muy comunes son el derretimiento del queso para preparar un delicioso sándwich o una pizza exquisita y luego podemos observar agua calentándose en una olla y cuando llega a su temperatura de ebullición comienza a burbujear. Para el caso del agua, esta temperatura de ebullición es de 100 grados centígrados. Al hervir agua, esta pasa de estado líquido a estado gaseoso y este pasaje de estado se llama vaporización. Aquí podemos ver una sustancia llamada iodo que por acción del calor en estado sólido se pasa a vapor y luego ese vapor al chocar contra una superficie fría se convierte nuevamente en iodo sólido en forma de cristales de iodo. Esta sustancia pasa del estado sólido a gaseoso y viceversa sin pasar previamente por el estado líquido. Ese pasaje del estado sólido al gaseoso se llama volatilización y el pasaje inverso del gaseoso a sólido se llama sublimación. Otros ejemplos de sustancias que son volátiles, o sea, tienen esa propiedad de pasar directamente del estado sólido al gaseoso, son el alcanfor, que tiene una acción analgésica y está indicado para el alivio de dolores musculares o articulares localizados. También tenemos a la naftalina, que se usa habitualmente para espantar polillas del ropero. Las polillas son esas mariposas que se comen nuestra ropa, en especial todo lo que es de lana y lanilla.
Y además tenemos al hielo seco, que es simplemente dióxido de carbono sólido, que también tiene esta propiedad de ser volátil, o sea, de pasar del estado sólido al gaseoso directamente. Y con el hielo seco se logran esos efectos sorprendentes en coctelería y en cocina de vanguardia, ya que el hielo seco pasa de estado sólido a gaseoso. También se usa hielo seco para crear esos hermosos escenarios de fantasía en algunas fiestas. En este video podemos observar cómo el hielo seco, que es dióxido de carbono sólido, pasa directamente al estado gaseoso, sin pasar previamente por el estado líquido. Esto ocurre en una cuestión de segundos. Al aumentar la temperatura estamos provocando la volatilización del hielo seco y este pasa a estado gaseoso. Esto se utiliza mucho para conservar alimentos y en medicina para conservar tejidos. La propiedad más sobresaliente del agua es que su forma sólida es menos densa que su forma líquida. El hielo flota en la superficie del agua líquida. La densidad de casi todas las demás sustancias es mayor en el estado sólido que en el estado líquido. El hecho de que el hielo sea menos denso que el agua tiene un profundo significado ecológico. Consideremos, por ejemplo, los cambios de temperatura en el agua de un lago en un clima muy frío. A medida que la temperatura del agua cercana a la superficie disminuye, aumenta su densidad progresivamente. El agua de la superficie se empieza a congelar, la capa de hielo formada no se hunde porque es menos densa que el líquido, incluso actúa como un aislante térmico para el agua que está debajo. Esta propiedad particular del agua hace posible que sobrevivan los peces y otros organismos vivos y se pueda practicar la pesca en los lagos helados. En conclusión, el hielo puede flotar sobre el agua porque la densidad del agua es mayor que la del hielo. Esto ocurre porque al enfriarse el agua, congelarse y formarse el hielo, aumenta su volumen y como el volumen está en el denominador de la fórmula de densidad, al aumentar el volumen disminuye la densidad. Por eso es que el hielo es menos denso que el agua y flota sobre la misma.